Active su micrófono, Edgar. Bueno, Buenas noches, me acompañan con su mano derecha, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, amado Jesús, te doy gracias porque en tu infinito amor has escogido a tu Hijo Edgar para que pueda llevar este mensaje que tú has revelado en su corazón. Espíritu Santo, te pido que lo tomes, que lo guíes, que ordenes sus pensamientos, que tomes sus labios y que cada palabra que salga de su boca caiga en tierra fértil. También te pido por tu pueblo de Oreb, para que les des oídos espirituales y que este mensaje llegue a lo más profundo de su corazón, para que puedan dar muchos frutos. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén. Amén. bueno, muy buenas noches, sobre ¿cómo están? Es un gusto para mí estar frente a ustedes esta noche. En esta oportunidad, eh, yo traigo una charla para ustedes que sé que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Esta charla, mis hermanos, nos enseña a mantener una comunión constante y directa con Dios. Esa comunión, mis hermanos, la vamos a tener y a recibir por medio de la oración. Pero antes de entrar en el contexto de la cita bíblica que vamos a ocupar, yo quiero contarte una breve historia. Y quiero hablarte en esta oportunidad de Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús nace en un pueblo que se llama Alicante, en Francia. Ella nace en el año de 1873 y fallece en el año de 1897 a los 24 años de edad. Pero ¿qué hace tan importante la vida de Santa Teresita del Niño Jesús? Que durante mucho tiempo y en su corta vida, ella se mantuvo en constante comunión con Dios a través de la oración. Ella era una niña muy constante en la oración y a la edad de 15 años, ella le pide al Papa que estaba de turno en esa época que le dé la oportunidad de entrar al convento de las hermanas carmelitas. El Papa acepta a la petición de la que la niña le está haciendo, habla con la Madre Superiora y le dan el permiso para que ella pueda entrar al convento. A lo largo de su vida, ella comienza a entablar diálogos directos con Dios por medio de la oración. Pero ella tiene una frase muy linda y esa frase la inmortaliza, por decirlo así, en la vida. Y yo quiero compartírselas estas noches, mis hermanos, y me gustaría que si la pueden apuntar, la apuntan también, ¿verdad? Sino que se la graben en su corazón. Y dice así: nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, no le falta nada. Esa frase la inmortalizó a ella. Pero yo quiero que te guardes a esta hora de la noche, de manera especial, el último párrafo. Quien a Dios tiene, no le falta nada. Pero yo traigo para ti, pueblo de Oreb, esta charla que viene titulada Dios siempre responde a nuestra oración. Voy a ocupar la Biblia, Dios habla hoy, y quiero que me ayudes a buscar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Te repito, Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 9 al 13. Yo leo para ustedes. Así que yo les digo, pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta
y se les abrirá. Porque el que pide recibe, y el que busca encuentra. Y al que llama a la puerta, se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes que sea padre sería capaz de darle a su hijo una culebra cuando le pide pescado? ¿O de darle un alacrán cuando le pide un huevo? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Esto es palabra de Dios, mis hermanos. Te alabamos, Señor. Si podemos identificar, mis hermanos, cómo comienza esta cita bíblica, comienza con un mandato directo de parte de Dios para nuestras vidas. Y comienza diciendo así: así que yo les digo. En esta oportunidad no es Edgar el que viene a decírtelo, mi hermano, ni ninguno de nuestros hermanitos que nos están aquí ahorita escuchando, sino que te lo dice Dios de manera directa. Así que yo les digo. Y continúa diciendo y dice, pidan y Dios les dará. El pedir, mis hermanos, nos abre muchas puertas al diálogo con Dios y nos acerca de una manera muy importante para entrar en comunión con Él. El pedir, mis hermanos, trae muchos frutos beneficiosos para nosotros como humanos, pero siempre que nosotros lo pongamos a Dios en primer lugar dentro de nuestra oración. Pero fíjate que yo encontré una definición muy bonita en el diccionario católico que dice lo siguiente y quiero leértela. Pedir expresa nuestras necesidades y deseos a Dios con una jerarquía que prioriza el reino de Dios y su voluntad. Prioriza, mis hermanos. Siempre la prioridad en una oración tiene que ser Dios. Y dice que ahí le vamos a poner a Dios todas nuestras necesidades a sus pies. Esta definición de pedir, mis hermanos, créanme lo que escogí, muchas encontré, pero yo escogí esta de manera personal porque se me hace muy bonita. Porque también nos dice que lo hacemos esperando también la voluntad de parte de Él. Toda oración, mi hermano, tiene una respuesta. Aunque a muchas veces quizás no sea la respuesta que nosotros quisiéramos obtener o tener, pero Dios siempre responde a nuestra oración. Por eso esta charla se llama así. Pero fíjate cómo dice, pidan y Dios les dará. Todo lo que pidamos en el nombre de Dios, Dios siempre lo va a cumplir para nosotros. Y tenemos que nosotros tener la certeza, la convicción de que siempre será así, que Dios va a dar su respuesta. Y que si siempre Él está en el centro de nuestro corazón, Él lo va a pedir. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, mi hermano? Por medio de clamar su Espíritu Santo antes de poner nuestra necesidad en oración. Tenemos que tener claro que el tiempo de Dios es perfecto y que Dios va a responder a nuestra oración y petición en el tiempo que Él disponga conveniente para nuestras vidas. Pero también Él sigue adelante y nos dice, busquen y encontrarán. Solo el que busca encuentra, mi hermano. Pero si nosotros no buscamos el reino de Dios primero en nuestras vidas, difícilmente vamos a encontrar la respuesta que nosotros estamos esperando. Entonces nos da esa orden directa que nos dice, busquen, pero nos lo da Jesucristo, mis hermanos. Esta cita es bien linda porque todo el tiempo Jesucristo le está hablando a su pueblo.
En esta oportunidad es oré del pueblo al cual Jesucristo le está hablando. Yo solo soy el portador de la buena nueva. Pero Jesucristo te está dando esas órdenes directas. También, mis hermanos, nos da otra orden y dice, llamen a la puerta y se les abrirá. Solo al que llama se le abre. Si tú llegas, por ponerte un ejemplo, a la casa de alguien y te quedas parado frente a la puerta esperando que te abran, pero el que está adentro, atrás de la puerta, perdón, no sabe que tú vas a llegar, en ningún momento él va a ir a abrir a la puerta. Así es Dios con nosotros, mis hermanos. Muchas veces Él necesita que nosotros lleguemos a tocar a la puerta y que le pidamos que nos dé la oportunidad de entrar con Él en oración. En esta oportunidad, la puerta es Jesucristo, la puerta viva es Jesucristo. Pero si nosotros no pedimos a Él, ¿quién más nos va a responder atrás? ¿El mundo? ¿La carne? ¿Cualquier otra persona que conoce nuestras necesidades y que a veces malamente nosotros buscamos que esa persona nos resuelva la petición que tenemos? Porque muchas veces tenemos por costumbre a otras personas contarles nuestra necesidad, pero no a Dios. Pero vean que como dice, así que yo les digo, pidan y se les dará. Dios nos conoce a cada uno de nosotros y en esta noche, pueblo de Ored, Dios conoce perfectamente la petición que tú traes de manera personal para Él. Y quizás en esta oportunidad, la petición que tú traes para Dios, estás esperando la respuesta. Pero déjame decirte que Dios siempre responde a nuestra oración. Y quizás tú no has sabido identificar que Dios ya dio la respuesta a la petición que tú traes en tu corazón esta hora de la noche. A veces la respuesta de Dios se tarda un poquito más porque pedimos y pedimos mal. ¿Por qué pedimos mal, mi hermano? Puede ser porque la petición que traemos esté mal planteada, o puede ser porque lo que estamos pidiendo no le agrada a Dios, y también porque muchas veces no queremos esperar la respuesta de Dios en su tiempo. Pero Dios solo tiene dos respuestas, sí y no, mi hermano. Dios te dice, te puede responder con un sí. ¿Y cómo vas a identificar esa respuesta? Cuando lo que tú has pedido se resuelve de manera instantánea, casi que de inmediato. Pero muchas veces el silencio de Dios también se puede interpretar como un no, que nosotros quizás no sabemos identificar el por qué Dios no está respondiendo y no encontramos esa respuesta. Ahora también nos da esta parte de la cita y nos dice, ¿acaso alguno de ustedes le daría una culebra a su hijo cuando le pide un pescado? Yo te pregunto a ti, ¿serías tú capaz de darle una culebra a tu hijo cuando te pide algo? Dios hace esta analogía entre el hombre y él para que sepamos identificar que la culebra, mi hermano, nosotros es un animalito al cual por naturaleza le tenemos tanto miedo. Porque sabemos que si esa culebra nos llega a picar, puede ser venenosa y nos puede pasar todo su veneno. O esa mordida de esa culebra puede causarnos tanto dolor.
Ahora yo te lo pregunto a ti. ¿Serías capaz de darle una culebra a tu hijo cuando te piden pescado? Difícilmente que lo haríamos, mi hermano. Pero también más adelante dice, ¿o serías capaz de darle un alacrán cuando te pide un huevo? Fíjate la comparación, la culebra y el alacrán. Dos animales altamente ponzoñosos, que sus picaduras son altamente dolorosas y que dependiendo del área donde nos causen la picadura nos pueden llevar hasta la muerte. ¿Serías tú capaz de darle un alacrán a tu hijo? Estas preguntas y te las respondiendo en tu corazón, porque yo solo voy a ir guiándote a que tú encuentres la respuesta que Dios trae para ti esta noche. Yo creo que no somos tan malos, mis hermanos, para desearle un dolor a nuestro hijo. Así es nuestro Padre que está en los cielos. Pero dice, fíjate con la frase que cierra y dice, pues si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a tus hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Dios siempre nos va a desear lo mejor, pero que cada vez que clamamos al Espíritu Santo y lo ponemos al Espíritu Santo como centro de la oración que estamos levantando a Dios, vamos a tener una respuesta satisfactoria. Pero yo ahora quiero hacerte una pregunta a ti. Quiero que te la respondas de manera personal. ¿Alguna vez le has pedido algo a Dios que todavía no has visto su respuesta? Yo creo que todos lo hemos hecho, ¿no? Y creo que todos en determinado momento hemos creído que no hemos tenido la respuesta que Dios nos tenía guardada a nosotros. Pero ¿sabes por qué no lo hace? Porque muchas veces nosotros lo único que buscamos es satisfacer nuestra necesidad personal. Muchas veces lo único que queremos hacer es incrementar nuestro ego por medio de esa petición. Yo puedo ponerte un ejemplo chiquito. Muchas veces pedimos tener el mejor vehículo, pero ¿para qué, mi hermano? ¿Para andar aparentando lo que no somos? Muchas veces tenemos el mejor vehículo, pero no tenemos gasolina para echarle al carro y le tenemos que prestar a nuestro mejor amigo. Y eso nos pasa a menudo. Pero hay personas que piden un vehículo nuevo. Dios sabe lo que vas a pedir porque nosotros somos su creación y Él nos conoce perfectamente y sabe lo que vamos a pedir. Y quizás por insistencia, quizás por imprudencia, Dios nos conteste y nos regale ese vehículo. Pero yo he observado que muchas veces hay personas que lo que hacen es irle a ponerle las llantas más lujosas, el equipo de sonido más estridente, el polarizado más oscuro y los rines más bonitos. ¿Crees que a Dios le gustó eso? Pero ¿qué tal y tú le dices, Señor, yo deseo un automóvil nuevo porque yo quiero llevar a la iglesia a más hermanitos a que conozcan de tu santa palabra, así como tú lo hiciste conmigo un día? ¿No crees que va a ser más rápido la respuesta de Dios, hermano? Yo creería de que sí. Muchas veces pedimos por un mejor trabajo. Veces pedimos por una mejor economía. Pero como no anteponemos ante Dios primero lo que estamos pidiendo, a veces ese trabajo, esa posición de trabajo que estamos pidiéndole, solo sirve para incrementar nuestro ego, para creer que todo el mundo depende de nosotros. A veces podemos pedir un trabajo nuevo para humillar a otro. Y eso no le va a agradar.
Porque a Dios no le gusta a las personas altivas, los soberbios. Fíjate que a veces pedimos economía, pero solo para saciar vanidades, para tener las mejores cosas en tu hogar, para que tus vecinos vean, uy, Dios cómo bendice a este hombre y todo lo que tiene. Pero a Dios le agradará eso. Pero si tú le pides a Dios, Señor, yo te pido bendición, te pido economía, como puede ser el caso de esta noche, que nosotros traigamos alguna necesidad y que se la vengamos a poner a los pies de su cruz por medio de la oración, pidiéndole por estas cosas. Y que no veamos la respuesta de Dios porque a Dios sabe que no nos conviene. Porque Dios no quiere que nos alejemos de Él. Ahora, yo solo vengo a darte soluciones, mi hermano. Te hago ver el problema, pero vengo a hacerte visible la solución que va a venir de parte del Señor si tú cumples a cabalidad lo que Dios quiere esta noche que hagas en petición de oración para acercarte a Él. Pero te repito, ¿qué estás buscando tú esta noche? Si todo lo ponemos primero, mis hermanos, en las manos de Dios, y si buscamos primero el reino de Dios, todas las demás cosas serán añadidas a nuestra vida. Y si llamamos a la puerta verdadera que es Dios, vamos a obtener las mejores respuestas que necesitamos para nuestra vida. Ahora, Dios nos da maneras especiales de poder recibir oraciones certeras, oraciones efectivas. Fíjate que muchas veces lo único que necesitamos es buscar algo más que nos acerque a la presencia de Dios. Y fíjate que la lectura diaria de la palabra de Dios es un muy buen momento para llevar la oración a cabo. A nosotros como servidores se nos enseña que necesitamos tener una hora quieta. Y que en la hora quieta, ¿qué metemos? Metemos la oración, metemos la lectura de la palabra y metemos la alabanza. Y luego nos quedamos comunicándonos con Dios. Dios no tiene horario para escuchar nuestra oración, mi hermano. Y puedes tocar a la puerta a la hora que sea de la noche. En el momento donde estés y cuando tú quieras, puedes tocar a la puerta porque Dios siempre va a estar presto a abrirte y a darte la oportunidad que entres a tener una charla directa con Él. Una conversación de amigos, donde Él ya conoce tus necesidades, pero que solo quiere que tú se las pongas de manera directa con tus labios a Él. Otra manera de obtener una respuesta certera de parte de Dios es por medio de nuestro pastoreo. Nosotros dentro de la comunidad tenemos un pastor asignado por la comunidad que nos va a ayudar en oración a guiarnos en la vida. Y tú me podrás decir, pero ¿por qué la oración del pastor sí va a servir y la que yo hago no? La respuesta es fácil. ¿Sabes por qué? Porque el pastor siempre va a pedir por algo bueno para ti. El pastor nunca va a pedir por algo que te aparte de la presencia de Dios. Él siempre va a buscar la manera de que esa oración sea por algo bueno. Por eso es que es efectivo buscar a Dios por medio del pastoreo. Pero insisto cuando Dios cuando les dice, pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. No tenemos que cansarnos de hacerlo, mis hermanos, porque entre más estamos en comunicación con Dios, así como lo hacía Santa Teresita del Niño Jesús, más rápido vamos a tener respuestas de parte de Él. Porque Dios siempre va a responder nuestra oración. Fíjate que antes
antes de este versículo, de estos versículos, hay una parte donde dice que llega un amigo a pedirle 3 panes a otro porque ha llegado de visita a un amigo a su casa, pero que no tiene con qué recibirlo. Pero fíjate que dice que era altas horas de la noche y que ya estaba acostado él. Pero más sin embargo, el amigo que estaba al otro lado de la puerta no tuvo corazón para decirle, no, no te puedo atender. Y le abrió a la puerta, le dio los 3 panes y él se fue contento. Pero dice que el amigo que llegó tocando a altas horas de la noche, recibió lo que pidió porque fue imprudente. Con Dios no existe la imprudencia, mi hermano. Con Dios solo existe el momento perfecto para buscar en oración lo que estamos pidiendo. Ahora pude escuchar que muchos de nosotros venimos con una petición especial de salud económica, de trabajo. Pero yo solo puedo decirte que Dios ya te respondió, que la respuesta ya la tienes tú en tu corazón. Ahora yo quiero abrir mi corazón contigo y quiero darte un breve testimonio de lo que yo pude obtener por medio de la oración. Y fíjate que mi testimonio es así. En el año 2021, en enero del 2021, nosotros somos una familia de 5, pero mi hijo menor de 17 años tuvimos un mal resultado médico que nos dieron, ¿verdad? Con la salud de mi hijo. Él tenía dolores en la cadera, me lo golpearon jugando fútbol, pero nosotros al llevarlo a las consultas y todo, descubrimos que mi hijo tenía cáncer. Desde el momento que supimos que mi hijo tenía cáncer, nosotros comenzamos a clamar insistentemente a Dios. Nosotros ya somos servidores, ya tenemos un par de años de estar sirviendo en la COMU, pero in- incrementamos nuestra oración y clamarle a Dios día y noche por la salud de mi hijo. Pero fíjate que nos pasó que no veíamos la respuesta de parte de Dios y nosotros queríamos que nos dieran un buen diagnóstico médico por la salud de mi niño y no la obtenían. Pero fíjate que también no nos dábamos cuenta que por otro lado todas las puertas para las consultas nos dieron se nos dio la oportunidad económica de tener el dinero para comprar las quimioterapias que él ocupaba. Aquí en el país no habían, teníamos que mandarlas a traer a Guatemala. Medicamentos que solo en Guatemala habían para el tipo de cáncer que mi hijo tenía y vimos que Dios estaba escuchando nuestras oraciones. Después, mis hermanos, dieron la oportunidad que mi esposa se quedara a dormir con mi hijo en el hospital Rosales. Por su tamaño lo llevan para Rosales. Pero la salud de él sigue grabándose, grabándose, grabándose. Al punto que un día me muestran una placa de pulmón de mi hijo y ya mi hijo tenía metástasis en sus pulmones. Definitivamente eso quebró nuestras vidas, mis hermanos, de una manera increíble. Y decíamos, Señor, ¿por qué no nos ayuda? ¿Por qué no nos escucha? Pero un día tuvimos ahí una iluminación de un hermano que nos dice, ustedes ya pusieron la vida de su hijo a los pies de Cristo. Ya fueron a orar al Santísimo. Y ese día, como padre de familia, me toca hacer la oración más difícil de mi vida. Vamos con mi esposa y a los pies del Santísimo ponemos en oración la vida de nuestro hijo. Y le dijimos al Señor que ya no lo queríamos ver sufrir, que lo que queríamos es que Él tomara el control y que si era su voluntad se lo llevara. Dios no se tardó en escuchar nuestra oración, mis hermanos, en darnos respuesta. Al día siguiente, mi hijo, a las 7:25 de la noche, partió al cielo. Mi hijo se fue.
Yo andaba buscando al sacerdote para que me le llegue a dar los santos óleos. Mi esposa me dice que él ya estaba muy grave. Y cuando yo llego, él ya está fallecido ahí. Pero mira cómo es de maravilloso Dios. Llega el sacerdote y le pide que abra su boca. Después de 20 minutos de estar desconectados los equipos médicos, mi hijo abre la boca y recibe el cuerpo de Cristo por última vez. Y a los 15 minutos despierta y me dice, papi, papi, papi. Dice él que no es mi tiempo todavía, que me venga para abajo. Mi hijo fue a ver a Dios. Al día siguiente, la primera alma que yo gano para Cristo fue la vida de mi hijo. Mi hijo vivió un día más. Dios me regaló un día más para que nos pusiéramos a cuentas, para que Él orara por mí, para que yo ganara su alma con la oración de entrega. Dios respondió mi oración. A las 5 de la tarde yo tomo la decisión de sacarlo del hospital. Ya tenía el oxígeno en la casa y todo. Lo traigo en una ambulancia y llegando a la casa, 15 minutos tenía que estar en su cama cuando él fallece. Ahora yo te puedo decir, mi hermano, con todo el dolor de mi alma, por no tenerlo más para esta fecha, porque es doloroso, que mi hijo está gozándose en la presencia de Dios y que Dios sí responde nuestras oraciones, que Dios sí escucha, mi hermano. Yo te puedo decir que hemos aprendido esta noche, mi hermano, que no nos cansemos de pedirle a Dios, por la petición que sea, que si lo hacemos poniendo en sus manos la voluntad de Él primero, Dios siempre nos va a responder. Que si ponemos su Espíritu Santo primero, esa oración, créanme, mis hermanos, que un 90% de esa oración va a ser certera y agradable a Dios. Eso nos ha enseñado nuestro Señor esta noche, mi hermano. También, ¿qué hemos aprendido? Que nunca pidamos nada para nuestra vanidad, que no pidamos nada para vanagloria nuestra, que siempre lo que pidamos sea para glorificar el nombre de Dios primero. Pero el Señor quiere regalarte esta cita bíblica que yo sé que va a soportar, le va a dar soporte a mis palabras más que lo que yo te pude haber dicho. Y es una cita que quizás todos conocemos porque está en el libro de Jeremías 33:3, que dice así, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú aún no conoces. Eso te dice el Señor esta noche. Pero también te da 3 órdenes directas, mi hermano, que yo quiero que la apliques a tu vida. Y la primera es que si queremos recibir algo de parte de Dios, que lo pidamos, que no dudemos en hacerlo, que lo pidamos. En segundo, que solo el que busca, encuentra. Y que Dios te está mandando esta noche a que lo busques, pero que lo busques con un corazón dispuesto, con un corazón entregado a Él en petición de oración. Y que llames a la puerta si quieres recibir su respuesta. Porque si no llamas, Él no te va a responder. Porque muchas veces Él quiere escuchar con tus labios lo que tú le quieres decir. En conclusión, pedir, buscarlo y llamar. Yo quiero orar por ti, pueblo de Oreb, y quiero que en una actitud de oración inclines tu rostro. Quiero que escuches esta alabanza también. Quiero alabar.